Te alabaré, oh Señor mío, te alabaré, oh Señor mío, te alabaré. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de su programa El Evangelio de la Creación. Es un gusto para mí acompañarles esta mañana nuevamente en este proceso de cambio, este proceso de renovación, de transfiguración, decíamos en nuestro primer programa, hacia una ecología integral, hacia una vida con respeto, hacia la creación de la cual somos parte y a la cual hemos sido llamados a ser custodios y custodias. Amigos y amigas, les invitamos a que en un breve momento nos pongamos en una condición de oración y demos gracias al Creador por el fabuloso día que nos brinda hoy, por la gracia de tenernos los unos a los otros y de poder convivir en este gran hogar, en esta casa común a la que llama Papa Francisco, y te agradecemos además por todos y cada uno de los seres que la conforman. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos y amigas, hoy día vamos a tocar un tema que es muy polémico, es muy difícil de tocar en estos tiempos y que, bueno, gracias al trabajo de muchas organizaciones, ha tenido o tiene ya en nuestros días un espacio en las conversaciones, no solo en los medios de comunicación, sino también en los espacios informales, en las conversaciones de algunas familias y personas que lo discuten. Hoy hablaremos de la problemática de la minería metálica en El Salvador. Quisiera iniciar este programa recordando las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, en el cual Papa Francisco invitó a los jóvenes que, de la siguiente manera, esperando consecuencia, invitándoles a armar lío, a salir a la calle, a armar lío y a vivir el Evangelio, fueron sus palabras. También, más bien en esta ocasión, que fue un 25 de julio del 2013, la frase célebre, hagan lío. También en la apertura del ministro de nuestro Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro el 19 de marzo de 2015, cuando él inició en su homilía, en su primera homilía como sumo pontífice, nos llamó a ser custodios de los dones de Dios, a esta frase célebre y tan conocida que ahora se nos llama como cristianos católicos y cristianas católicas a ser custodios y custodias de la creación. ¿Por qué traemos a mención estas frases? Porque precisamente ante la problemática de la minería metálica estamos llamados primero a armar lío y posteriormente a ser custodios y custodias de la creación, porque este proceso, que si bien es cierto trae trabajo a algunas personas y muchos ingresos económicos a otras pocas, tiene severas afectaciones a la vida y a la creación que Dios nos ha dado. Primero comencemos hablando de algunos conceptos. ¿Qué es la minería metálica? Hay una presentación que encontré en internet en la cual nos narra muy bien este concepto y nos dice que es la obtención selectiva de los metales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Dependiendo de los materiales puede ser metálica o no metálica. Hoy día vamos a hablar específicamente de la minería metálica y es que en su proceso tiene el uso de algunos materiales o de algunos químicos que podrían causar severas afectaciones a la salud de la población humana y de las poblaciones de otras especies que son parte de la creación. La minería metálica se encarga de extraer materiales como el aluminio, el hierro, el oro, la plata, el titanio, el plomo, el cobre, el platino, el uranio, que es utilizado para fabricar bombas atómicas, el manganeso, el níquel y el zinc. Actualmente en El Salvador
no se encuentra ningún proceso activo de extracción de metales preciosos salvo la minería artesanal. No obstante, hay cerca de 25 proyectos actualmente que se encuentran en una especie de espera dentro de las solicitudes al Ministerio de Economía y con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comentando un poco de historia de este tema de la minería, pues existen en algunos lugares en el mundo. Hay una cueva que se llama Agus en Suazilandia, la cual con una prueba de carbono algunos científicos han demostrado que tiene alrededor de 43.000 años, es decir, en el periodo paleolítico. Y se encontró en este lugar algunas muestras de hematita que contiene hierro y sirve para crear algunos pigmentos. Probablemente las personas que existieron en este periodo utilizaban estos materiales para crear pinturas y hacer elementos artísticos sobre la roca y sobre las paredes en algunas cuevas. Posteriormente se descubrió en otras fechas en Hungría que los neandertales utilizaban una mina de sílex para crear armas y herramientas. También se han encontrado vestigios de minas turquesas de antiguos egipcios. Asimismo, la minería se encontraba presente en la América precolombina, en el cual existía un distrito minero al cual se le llamaba Cerritos, el cual contiene una masa de roca de 60 metros de profundidad y 90 metros de ancho. En esta ocasión, la mina era de piedra y en otra parte se extraía un poco de cobre de 81.000 metros cuadrados. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos materiales para la humanidad? Existen muchísimas aplicaciones de los materiales extraídos a través de la minería dentro de la ciencia, dentro de la medicina, dentro de los transportes. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene necesariamente alguno de los elementos que se extraen a partir de la minería metálica, que pueden ser los materiales que mencionamos antes e incluso pueden ser de la minería no metálica. Hablamos de grava, de arena y de otros tipos de minería que puedan existir. El problema es que estos recursos no son renovables, es decir, que una vez extraídos del subsuelo no vuelve a regenerarse en la tierra este tipo de materiales, agotándose o poniendo en peligro su agotamiento en el futuro. El proceso minero de la minería metálica tiene varias fases y vamos a hablar en este momento un poco de ese proceso. La primera parte comúnmente se le denomina prospección y en este proceso lo que se hace es identificar los tipos de tierra que pueden ser el blanco para alcanzar o para posteriormente avanzar y realizar el proceso de la extracción minera. Existen varios métodos, entre ellos los geológicos, los geoquímicos y los geofísicos, los cuales consisten en el levantamiento, en un mapeo de la superficie, en primer lugar el geológico, e identificando las rocas que podrían poseer algún elemento de los que se están buscando. La geoquímica es tomar muestras de roca y analizar si poseen los metales que se están buscando, y la geofísica es la caracterización de las rocas que se pueden afectar o cambiar por alterar el proceso del suelo en su ciclo normal. Ahora, sé que son un poco complicados estos temas, pero vamos a avanzar un poco para que comprendan o para que podamos comprender mejor la problemática y lo tan importante que es esto. La primera etapa decíamos prospección, la segunda se llama exploración. Generalmente en la prospección también se introducen algunas solicitudes a las autoridades en los países en los que se intenta realizar estos procesos. En el caso de El Salvador se hace una solicitud al Ministerio de Economía para realizar la prospección o exploración en la búsqueda de minerales preciosos en el subsuelo. Para el caso serían los metales. Y lo que se logra con esto es ingresar a las comunidades, se obtienen las muestras de las que hablábamos en el pasado y después de esto se inicia un proceso dentro de las instituciones de gobierno, ya sea el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se obtiene un permiso para la exploración. Una vez realizada la exploración posee un alto costo económico y por eso es necesario
refutar o afirmar lo que se planteaba en la prospección. Estos son estudios un poco más detallados y exige la toma de muestras mediante la perforación del suelo. Se evalúa de igual forma la existencia de los minerales y se toma o no una decisión si vale la pena invertir en el proceso minero o no vale la pena realizarlo en ese momento. Entonces se realizan algunos estudios económicos y financieros y bueno, puesto que los costos de realizar este proceso de exploración pueden ir de los 400 a los 1.500 millones de dólares para proyectos medianos a grandes y estos dependen, de la capitalización que posee el proyecto, es decir, de cuánto dinero posea la empresa que se va a emprender a este proceso de exploración minera. El resultado final será un proyecto económicamente viable o no, de acuerdo a esta evaluación. Se considerará el tamaño del depósito, los costos de extracción, los costos de operación, además un plan para el cierre posterior a la operación de la mina y finalmente se verán el tema de los pasivos ambientales y de los costos financieros, es decir, el costo de desarrollo y operación del proyecto. Ahora bien, aquí surge un tema que son los pasivos ambientales y es el tema de las obligaciones que se contraerán con el medio ambiente. Hoy en día se está hablando mucho del tema de la minería verde, que más adelante vamos a tocar y vamos a tratar de profundizar un poco, y tiene que ver entonces con los costos que se poseen en el ambiente al realizar un proceso minero. En tercer lugar, o en tercer paso del desarrollo de un proyecto, lleva precisamente este nombre, que se llama desarrollo del proyecto, y es el desarrollo de la ingeniería del detalle del proyecto, de la planta de tratamiento y desarrollo de la explotación de la mina. Esto significa que es todo el proceso en el cual se diseña la mina, su funcionamiento, y se realizan todos los procesos necesarios para que ésta comience a funcionar. Ahora, la operación de la mina, que vendría a ser el cuarto paso del proceso de establecimiento de una mina en un país, bueno, esto les recuerdo, estos son algunos pasos muy generales que podrían tenerse conforme a este tipo de proyectos. Continúa en cuarto lugar la operación de la mina. Bueno, y aquí hay dos opciones. Las minas en la actualidad pueden ser de dos formas, o minas subterráneas. Espero que recuerden un poco de algunos mineros que quedaron enterrados hace algunos años en una mina en Chile por derrumbarse uno de los túneles. Y posteriormente están las minas a cielo abierto. La diferencia es que en una se excavan unos túneles por debajo de la tierra, adentro de los cerros, en búsqueda de los metales preciosos, porque en muchas ocasiones se encuentran a una buena profundidad, una gran profundidad, y no es viable el remover toda la roca y toda la tierra que se encuentra encima de estos depósitos. Por lo tanto, consideran y evalúan que es mejor realizar la mina subterránea. Y la mina de tajo abierto o a cielo abierto consiste en la extracción y deformación del paisaje en su totalidad. Imaginemos un cerro en este momento. Este proceso minero consiste en iniciar desde la punta del cerro, extrayendo la tierra, colocándola en camiones, a tal grado de que el cerro comienza a verse chato. Posteriormente comienza a hacerse más pequeño y finalmente se vuelve en una gran caldera, una especie de agujero en el suelo, porque todo el cerro es extraído de su lugar y a estos espacios, a estas minas, se les denomina, como les decíamos, las calderas de tajo abierto. En este proceso de la operación de la mina existen varias etapas. La primera es la extracción del mineral, es decir, una vez ya establecida en el paso anterior, que era el desarrollo del proyecto, donde se diseña y se establecen todos los recursos necesarios para hacer la explotación, comienza esta operación. Y primero es la extracción del mineral. Como decíamos, puede ser en una mina subterránea o en una mina a cielo abierto. La extracción de este mineral se hace a través de camiones o a través de coches, de carros sobre rieles hacia un lugar específico, en el cual se realiza la siguiente etapa, que es la separación de las rocas consideradas mineral del resto de los materiales que se consideran desechos. Posteriormente viene
el chancado o trituración del mineral, que consiste básicamente en triturar la roca que posee los minerales o los metales que se están buscando. Posteriormente viene una clasificación por tamaños mediante una rejilla y finalmente viene una retrituración del mineral para que posea el tamaño adecuado. Posteriormente se extrae y se transporta hacia un lugar de acopio y llega hacia una etapa que se llama el transporte hacia la planta de tratamiento. Este transporte, que vendría a ser la quinta etapa de todo el proceso general del que estamos hablando, los lleva hacia centros de acopio que pueden ser silos, tolvas o depósitos, dicho de otra manera, que son generalmente pilas cónicas, rectangulares o tipo rampa. O para hacerlo más conocido, recuerden cómo son los botaderos de basura a cielo abierto, que básicamente son una gran piscina con una pendiente no muy inclinada en sus orillas, la cual es cubierta con una gran capa de plástico. Este plástico es, según los ingenieros de esos proyectos mineros, lo que representa la seguridad para que los químicos que se van a utilizar en el proceso no lleguen al subsuelo y contaminen el agua y el suelo del cual se obtienen los alimentos. Vamos a profundizar en esto un poco más adelante, pero veamos qué sucede en este proceso. Durante varios días se lava la roca triturada con cianuro, que es un veneno altamente químico y que pone en peligro la vida de las personas. En este momento vamos a pasar a una breve pausa y al regresar continuaremos hablando en esta parte y en esta sexta etapa que lleva por nombre el beneficio del mineral. Regresamos en unos momentos. Se escucha la voz de los que sufren, de los que lloran. Se escucha la voz de los que no tienen voz, de los que no tienen sol. Con nuestro relativismo hemos suturado el mundo a ser incapaz de sentir al matar, a conmoverse de una vida que apenas comienza a gestarse sola y sin poder hablar. Encarcelado al oído y le han condenado a ser sordo, porque nadie escucha. A pocos les importa si nace o si muere una vida hoy, sola y sin voz. Los hijos son la sal de la tierra, son la sal de... Muy bien, amigos y amigas, muchas gracias por mantenerse en sintonía de esta su Radio María y este su programa El Evangelio de la Creación. Esta mañana estamos conversando de primero del llamado que nos hace el Papa Francisco a ser custodios y custodias de la creación y de la terrible amenaza que representa la minería metálica en nuestros países. En este caso, hablamos de la minería metálica en El Salvador para los ejemplos concretos y estábamos definiendo antes de la pausa algunos conceptos importantes y es las etapas del proceso de desarrollo de la minería metálica. Esto de manera general, puesto que podría variar en pequeños detalles este proceso. Y decíamos que la primera etapa es la prospección en búsqueda de los suelos que pudieran poseer metales o minerales preciosos. En la segunda etapa es la de exploración, cuando se toman muestras y se evalúa si el suelo posee estos minerales a través de procesos químicos y otras investigaciones científicas.
con la tercera parte, que es el desarrollo del proyecto, en la fase que se diseña y se establecen todos los recursos necesarios para realizar una mina. En la cuarta etapa, que es la operación de la mina, cuando comienza a funcionar. En la quinta parte, que va de la extracción al transporte hacia un depósito, y estamos específicamente en este punto, que es el beneficio del mineral o de los metales de los cuales es objeto esta mina de la que estamos conversando en este momento, que es la minería metálica. Muy bien, estábamos conversando además que después de transportar los materiales que habían sido triturados en el proceso de operación de la mina, se transportan hacia unas grandes pilas que en la base poseen unas carpas para evitar que se lave o que se escurran los lixiviados tóxicos hacia el subsuelo. Lo que rocían básicamente durante varias semanas sobre esta montículo o montaña de tierra, de roca triturada de la cual estamos hablando, es agua mezclada con cianuro. El cianuro es un elemento químico altamente tóxico que se encuentra de manera natural en el cuerpo del ser humano, pero se encuentra en cantidades ínfimas, pequeñísimas. También se puede encontrar en algunos elementos naturales. Hay alguna especie de la raíz de la planta que llamamos yuca, que en el Caribe, que posee altas concentraciones de cianuro, y al ingerir la yuca de forma, bueno, sin el tratamiento, puede uno envenenarse con este elemento, que es el cianuro. También se encuentra en las almendras. ¿Han visto en alguna ocasión almendras muy maduras que poseen una especie de polvito blanco dentro? Cuando uno las abre y rompe la semilla, encuentra en la parte más interior una especie de maní, una especie de semillita, que es la que ingerimos con mucho gusto. Es una especie de, bueno, ustedes ya la conocen, esta semillita blanca. Esta semilla, cuando posee un polvo blanco, amigos y amigas, no debe consumirse, porque ese polvo blanco específicamente es el veneno del que estamos hablando, es el tan mencionado cianuro. Y con una cantidad tan pequeña como el tamaño de un grano de arroz, este veneno es capaz de asesinar a una persona en minutos. Hace algunos años, mientras se reclamaba una empresa que se dedica a estos temas de minería en un hotel importante de la capital, se mencionaba y se le reclamaba a esta empresa que las comunidades no necesitaban o no querían la minería en El Salvador, porque generaba enfermedades como el cáncer, insuficiencias renales, etc. La empresa contestó a través de una representante que no genera cáncer el cianuro, sino que lo que hace es generar obstrucción en algunas arterias y provocar la muerte de la persona en unos minutos o en unos instantes. De igual forma, el cianuro asesina a las personas por esos efectos que tiene en la vida. Y lo que hacen las empresas mineras es colocar grandes cantidades de cianuro en el agua y vertirla sobre estos montículos de tierra de los que estamos hablando. ¿Y por qué razón hacen este proceso de esta forma? El cianuro actúa como una especie de imán y atrae las partículas de oro, tal y como lo hace un imán con un pedazo de hierro, y las atrapa dentro de sí y las sostiene. Como el cianuro está mezclado con el agua, se escurre a través de esa gran montaña de polvo, de roca que fue triturada, y sale a través de unos canales donde es transportada hacia otro lugar, hacia otro proceso de tratamiento, en el cual se filtra a través de carbón el cianuro del agua, que ya posee, por cierto, el oro en sí misma. Y lo que se hace en este nuevo proceso es, cuando el carbón ya está bien empapado del cianuro, se extrae el carbón y es quemado. En ese proceso el cianuro se evapora, también se quema o se descompone el carbón en dióxido de carbono y se obtiene este gran preciado oro, creando los famosos lingotes, con los cuales son transportados posteriormente hacia la casa matriz de la empresa, que por supuesto no se encuentra en el país donde se encuentra la mina. En el caso de El Salvador, es llevado hacia los países de origen de las empresas que ejercen este proceso. Y este proceso de la mina generalmente no dura años, como se nos ha intentado explicar en muchas ocasiones, sino que es un proceso temporal
que se vive en muy pocos meses. Inicia el proceso de operación, la exploración es muy rápida. Cuando se establece la mina y comienza a extraerse los materiales, pasan solamente unos cuantos meses para que se beneficie la mina y posteriormente viene un plan de cierre. Se ejecuta un plan de cierre donde se deja el área impactada por este proceso de explotación minera, y según las empresas que plantean esta visión de la minería verde es para dejarlo en condiciones similares a las naturales. Lo que buscan hacer entonces es, en primer lugar, restituir las geoformas de la zona, es decir, el paisaje, asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones posterior al cierre y asegurar, en tercer lugar, la calidad del agua del río que cruza por la zona. Amigos y amigas, permítanme decirle que esta situación o esta visión que se nos está planteando es una vil mentira. Los impactos de la minería metálica son graves, son preocupantes. Y si usted y yo, amigo y amiga, tomamos el compromiso al cual hemos sido llamados para ser custodios y custodias de la creación, para armar lío específicamente, es necesario que tomemos la opción y la decisión de ir más allá. Por supuesto, inspirados e inspiradas desde el Evangelio. Los impactos de la minería metálica pueden ser, en primer lugar, el polvo, el ruido por la maquinaria y por las explosiones que se desarrollan en el lugar, porque cuando son minas a tajo abierto, son demolidos básicamente a través de dinamita para remover la tierra y posteriormente sacar estos materiales. En todo este proceso hay una gran pérdida de la vegetación y la biodiversidad. Todo el bosque es talado, donde habían la caza de muchos animales y de muchas especies animales, no existirán más porque fueron talados, porque fueron destruidos con maquinaria, con dinamita. Y esto nos lleva a un gran proceso de contaminación de los mantos acuíferos, del suelo y del ambiente. Todos los minerales y los metales que se encuentran en el subsuelo están ahí por una razón. Se encuentran perfectamente permeabilizados y al ser extraídos y expuestos al ambiente llevan un proceso al que se le llama oxidación. Similar a cuando nosotros partimos una manzana. Ustedes se darán cuenta que después de unos momentos la manzana se torna de un color marrón, de una especie de color rojo. Es precisamente por ese proceso de oxidación. Lo mismo le sucede a la tierra que se extrae del subsuelo y cuando viene la lluvia lava ese material, ese lixiviado. A este drenaje o a este lixiviado es a lo que le denominamos el drenaje ácido. Este proceso de la minería también lleva a una situación muy preocupante, que es la disminución del nivel freático. Cuando hablamos del nivel freático nos referimos al nivel al cual se encuentra el agua en el subsuelo. Seguramente muchos y muchas de ustedes han tenido la oportunidad de sacar agua de un pozo, y es que uno escarba un agujero en el suelo y a cierta profundidad se encuentra un nivel en el cual uno introduce el balde con una cuerda y puede extraer la preciada agua. Entonces, el nivel al cual se encuentra el agua, este es el nivel freático. Con el hecho de generar estos grandes túneles o de abrir estas grandes calderas a través de la mina de tajo abierto, el nivel freático disminuye de forma dramática y los espacios acuíferos, los mantos acuíferos, se ven severamente afectados en su disponibilidad de agua para siempre. También existe otro riesgo muy importante, que es el derrame de químicos tóxicos, ya sea dentro del proceso normal de la mina o a través de un accidente. Puede ser que lo estén transportando hacia un lugar y recordemos que en reiteradas ocasiones ha pasado, por ejemplo, con el tema de los combustibles, cuando una pipa se estrella, todos los químicos, todo el combustible que lleva por dentro se derrama por las calles. Imagínese que enfrente de su casa, si usted vive en una carretera, se estrella una de estas pipas y se derrama todo este veneno, por ejemplo el cianuro o algún otro químico venenoso que utilicen en estos lugares. Será una terrible catástrofe y se volverá inhabitable el lugar en el cual suceda esta situación. Y otro problema importante es el tema de los conflictos sociales. Muy poco se habla de esto en los medios de comunicación,
pero los procesos mineros generan conflictos sociales muy fuertes dentro de las comunidades. Existe un proceso de minería en una comunidad que se llama La Puya, en Guatemala, en el cual la empresa minera ha puesto y ha volcado a familias en contra de ellas mismas, sencillamente por el proceso, el proyecto que están vendiendo. Algunas personas trabajarán en la mina de manera momentánea y por ello se sienten identificadas y consideran que es un buen proyecto. Sin embargo, no toman en cuenta los grandes impactos y la pérdida del medio ambiente que tendrán en su comunidad y en su zona de habitación. Y el resto de la familia se encuentra en plena oposición a estos procesos mineros. Por tal razón, es importante tomar conciencia de lo que significa. Hay algunas experiencias en El Salvador, específicamente en la zona de San José Las Flores, en Chalatenango, donde se intentó hacer exactamente lo mismo y poner a las familias y a la comunidad unos en contra de otros, pero no pudieron hacerlo. Y hace algunos años lograron sacar a una empresa que intentaba plantear estos procesos de violencia en las comunidades, y a tal grado que se logró instaurar la primera legislación municipal que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Ahora, los conflictos sociales no son solamente de las personas que quieren trabajar en la mina o las que se oponen, sino que también tiene que ver con la forma en la cual ingresan a las comunidades. En este caso de San José Las Flores nos comentaban algunas personas que vivieron la experiencia en primera fila del intento de una empresa de ingresar a extraer metales preciosos en su comunidad. Y lo que nos contaban es que llegaban con tenazas, con pinzas, sujetos armados con apariencia de vigilantes quizá o policías, ingresaban a los terrenos de la comunidad, cortando los cercos. Los animales de un vecino se pasaban a los cultivos del otro vecino y deterioraban completamente los cultivos. Esto genera también muchos conflictos y es por esto que se considera como uno de los impactos de la minería metálica en cualquier lugar que se intente realizar. También, mencionábamos antes la modificación del paisaje, la imposibilidad de vivir en las zonas aledañas al proyecto, el drenaje ácido y la lluvia ácida y las enfermedades respiratorias en la piel que se generan por los químicos que utilizan, ya sea por el drenaje ácido o por los químicos que se introducen en el proceso minero. Amigos y amigas, hay un estudio de una organización salvadoreña que se me escapa el nombre ahora, pero que comenta que son aproximadamente 20,000 litros de agua que se consumen por hora en una mina pequeña. Y la comparación que hacen es que una familia rural de El Salvador consume la misma cantidad de agua en 20 años. Significa que cada hora que pasa una mina pequeña está destruyendo el futuro de la vida de una familia a la vez, por cada hora. Eso es preocupante y imagino que ustedes, amigos y amigas, al igual que mi persona, se encuentran indignados con esta visión. En El Salvador, para mencionar algunos datos, existen algunas licencias que se han otorgado ya a algunas empresas. Son exactamente, les mencionaba al principio del programa que eran cerca de 25, son 23 licencias de explotación de posibles minas de oro y de otros metales que se encuentran ya en proceso, pero han sido detenidas. La suspensión de los procesos mineros en El Salvador se dieron con la presidencia del señor Elías Antonio Saca, en el cual se suspendió todo proceso minero en El Salvador. Posteriormente, con el presidente Funes, hubo una especie de ley moratoria en la cual se prohibió este proceso de minería metálica en El Salvador, y actualmente tenemos una posición del presidente Salvador Sánchez Serén de no continuar con este proceso de minería. Sin embargo, no existe aún una ley que la suspenda, y este precisamente será el tema que tocaremos al volver de la siguiente pausa. Vamos a hacer una oración de intercesión al Espíritu Santo. Nosotros miramos al cielo con los pies puestos en la tierra y sabemos que muchas cosas andan mal alrededor nuestro.
También lo sabe Dios y es el que nos hace rezar por eso. Es más, es el Espíritu el que nos va a ayudar a renovar la faz de la tierra. En el banco de una plaza, Fernando se echa a dormir. Todavía es muy temprano para regresar a casa. Despeinado y mal vestido, no llega a los 11 años. Por unas monedas limpia parabrisas de los autos. Si logra dormir, él soñará con un mundo diferente, donde su papá esté en casa, donde no haya tanta gente que le dé vuelta la cara, que le ignore, que le mienta. Un mundo donde su mamá también pueda ser feliz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. En su escuela José Luis trafica droga a bajo precio, consiguiendo poco a poco algunos clientes nuevos, mientras en las playas de Cancún un narco toma sol. Con su pobre porcentaje José paga su adicción, y que su familia no se entere y piense que todo anda muy bien. No tiene nada en que confiar, no tiene nadie en que creer. Cuando su papá toma de más, él se tiene que esconder, porque si se pone violento se la agarra con él. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. Muy bien, amigos y amigas, gracias por mantenerse en sintonía de Radio María y de este su programa El Evangelio de la Creación. Continuamos hablando de los grandes impactos que puede tener la minería metálica en las comunidades y en las comunidades aledañas a los proyectos que se realizan actualmente en América Latina y en el mundo, y principalmente haciendo una aplicación al caso de El Salvador. Antes de la pausa estábamos mencionando que existen 23 licencias de exploración en El Salvador, que son posibles minas y que se encuentran dispersas en la zona norte del país. Mencionamos los lugares como Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas. Mencionábamos además que existe una posición de los presidentes, al menos en los últimos 3 periodos de gestión, de los presidentes Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, a no continuar con estos procesos de minería metálica para suspenderlas. Sin embargo, aún no existe una posición de rechazo o de suspensión de la minería metálica en El Salvador. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué hablamos de una ley de prohibición de la minería metálica si el Ejecutivo no es el encargado de legislar el país? Porque, hacemos esta mención porque es importante que el presidente, en su calidad de ejecutivo y de ciudadano, también firme y disponga de una posición en el cual haga un llamamiento, no solo a los ministerios, sino también al órgano legislativo para que cree una ley de prohibición de la minería metálica. El Salvador ya posee una ley de minería metálica y, según algunos datos que poseo actualmente, se hizo una reforma a la ley de minería que es del año 2001, y esta reforma de la que habla es que las regalías por ganancia se redujo del 4% al 2%, y esas regalías son aquel porcentaje de las ganancias que obtienen las empresas que son entregadas al Estado, ya sea a los gobiernos locales o al gobierno central. Y este 2% del que estamos hablando, amigos y amigas, se distribuye de la siguiente manera. El 1% es entregado a la municipalidad donde se realiza el proyecto minero y el otro 1% es entregado al gobierno central. Y esto es aún peor,
porque de ese 1% no es un monto en efectivo que se presente o que se pague directamente a estas instituciones, sino que incluye cualquier proyecto de desarrollo comunal que realicen estas empresas en las comunidades. ¿De qué estamos hablando entonces? De la creación de canchas, de la creación de calles o de caminos comunales, de la creación de escuelas o de mandar a reparar muchas cosas. Y según la experiencia que hemos tenido, al menos en El Salvador y en algunas comunidades en Guatemala, de las cuales puedo dar fe, es que los proyectos que realizan de este tipo son sobrevaluados en la mayoría de los casos. Y entonces, a final de cuentas, es un monto inferior a ese 2% el que se le entrega a las empresas, el que se le entrega, a los organismos del Estado. Y hablábamos antes de una palabra importante que un economista español, aprendí de él la palabra que se llama oxímoron. El oxímoron es una figura literaria, que consiste en combinar dos expresiones de significado opuesto en una misma estructura. Tal palabrota como la que estamos diciendo, oxímoron, viene a ser este concepto tan burdo y tan mezquino de la minería verde. Porque si es una minería que trae contaminación, en ningún momento podrá ser amigable con el medio ambiente, que es lo que buscan hacer con este proceso de extracción minera. La minería metálica es contaminante y en ningún momento podrá ser amigable con el medio ambiente, puesto que posee severos impactos según lo que hemos estado desarrollando en el presente programa. El Salvador actualmente posee una demanda que asciende a 301 millones de dólares. La demanda ha sido ante un organismo internacional que lleva por nombre CIADI, y esto en el marco del Tratado de Libre Comercio que fue firmado hace ya cerca de 10 años en El Salvador. El proceso de arbitraje cuesta a nuestro gobierno, cuesta a nuestra población que paga sus impuestos cerca del 12,6 millones de dólares. Y en la actualidad existe, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, que son el 80% de los salvadoreños que rechaza la minería metálica. Con este dinero de los 12,6 millones que cuesta el arbitraje ante esta institución, este organismo multilateral, se pudieran construir perfectamente 1.250 casas para familias pobres. También se podría construir y equipar un hospital de primer nivel o construir 125 escuelas públicas. Por esta y muchas otras razones es que en la actualidad las comunidades, las organizaciones sociales y ambientalistas de El Salvador, la Iglesia Católica y muchos otros movimientos que no profesan una religión o que tal vez sí lo hagan, como las iglesias históricas, entre ellas la Iglesia Luterana y Anglicana, se oponen a este flagelo que significa la humanidad, la minería metálica. Existen 5 razones para decir no a la minería, y voy a intentar desarrollarlas en este momento de manera breve para que tomemos una posición con este tema. Primero, El Salvador es muy pequeño, solamente poseemos una cuenca hidrográfica y la minería consume demasiada agua. Como decíamos antes, una mina pequeña consume en 1 hora lo que una familia rural consume en 20 años, y cualquier accidente puede dejar daños irreparables ante la alta densidad poblacional. Hacer la minería en El Salvador es como decir que hagamos minería en el centro de Nueva York, que hagamos minería en Sydney o que hagamos minería en Sao Paulo, porque son ciudades, son regiones altamente pobladas y significa un alto riesgo. En segundo lugar, o la segunda razón para decir no a la minería, es que los controles estatales son exiguos. Eso significa que la empresa hace su propio estudio de factibilidad y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales carece de la capacidad para hacer autoría técnico-científica. Es decir, que no se encuentran ni en la posibilidad de evaluar los impactos reales que pueda tener el proceso de minería, y tampoco pueden
controlar el proceso y en funcionamiento de las empresas porque no tienen a personal capacitado que pueda realizarlo ni los recursos para hacer este proceso. En tercer lugar, la legislación salvadoreña no está preparada para una catástrofe ambiental. Tomemos un ejemplo del caso del sitio del Niño. La empresa de baterías que trabajaba en este lugar no se le pudo deducir responsabilidades y en el caso de la minería metálica sería completamente imposible y sería un nuevo caso de impunidad ambiental ante una catástrofe que pudiera generarse por el tema de la minería metálica. En cuarto lugar, tenemos el tema de los bajos beneficios económicos para el país. Y es que, en primer lugar, los salarios dentro de en el medio común son muy bajos y dentro de la minería son mucho más bajos. El trabajo es muy pesado y además es sumamente peligroso. Aunque pagan mejor que en un trabajo normal, la jubilación de estos procesos es más pronta y la ley en El Salvador no permite que las personas se jubilen tan pronto. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social tampoco está preparado para atender emergencias ni enfermedades que estén relacionadas al tema de la minería metálica y se consume demasiada agua para abastecer a las comunidades vecinas al proceso. Entonces, esto a su vez es una brutal amenaza al ambiente y el porcentaje de ganancia nunca será suficiente en el Estado para afrontar todos los problemas que vienen relacionados. En último lugar, tenemos que hay que basta con ver las fotos de las minerías en Guatemala, en Honduras, para saber que la minería metálica o que la minería verde es una mentira. No son verdes los tajos, la basura que dejan, ni la salud que rodea a las minas. Amigos y amigas, con esta breve charla en el cual quedan muchos temas de fuera, concluimos esta mañana y agradecemos como oficina de JPIC su amable y sincera atención y esperamos que podamos unirnos en este camino y que podamos atender al llamado que nos hace el Papa Francisco de armar lío y precisamente de ser custodios y custodias de la creación. Espero que esta charla les haya inspirado y que podamos unirnos en este proceso de rechazo a la minería para que se realice en condiciones justas, para que se defienda a los débiles y que estemos específicamente congruentes al Evangelio para proteger a los débiles y para ser custodios y custodias de la creación. Muchas gracias, soy Ernesto Mejía y sigan en sintonía de esta su Radio María. Y nos vemos a la próxima, dentro de 15 días, en su programa El Evangelio de la Creación. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.